el grupo militares que vino con San Martín, gobernaba el primer triunvirato. Es el periodo más españolista o pro-español posterior al 25 de mayo. El primer triunvirato había arreglado con el virrey español de Montevideo que toda la banda oriental sea gobernada por los españoles desde Montevideo. Eso trajo muchos problemas con Artigas y con su gente. Y lo reciben a San Martín. San Martín no quiere gobernar ninguno de los escuadrones que ya estaban formados. Trae la idea de crear uno propio desde cero y crea los granaderos a caballo. Llega en marzo de 1812. Belgrano triunfa antes de octubre de 1812 en la batalla de Tucumán, con lo cual cambia el panorama político y el grupo patriota partidario de la independencia puede volver a retomar aire, razón por la cual en octubre, encabezados por San Martín, se produce un movimiento que derroca al primer triunvirato. Se hace una asamblea de vecinos y bueno, el Cabildo de Buenos Aires decide por todo el resto del interior y deciden crear un segundo triunvirato. En este segundo triunvirato reaparece, aunque muy debilitada, la corriente morenista que había participado en mayo. Manuel Moreno toma tareas administrativas, Monteagudo no toma tareas administrativas, y esta corriente reaparece haciendo un acuerdo de elegir diputados del interior, llamar a un congreso constituyente y decretar la independencia. Esto es lo que políticamente permite la asamblea del año 13, un año después, unos meses después, pero que tampoco llega a decretar la independencia. Tomás Guido, que también estaba en el segundo triunvirato con tareas, Monteagudo y varios cuadros del morenismo seguirán con San Martín hasta Lima, hasta Perú. Esto es lo que pasó y revela un San Martín totalmente vinculado a los grandes problemas políticos que tenía ese momento histórico y participante de la lucha interna. Al mismo tiempo es el inicio de una alianza estratégica con Belgrano, que luego de la reunión con Belgrano, San Martín pronuncia la famosa frase de que Belgrano es lo mejor que tenemos en América. Bueno, ahí está, escuchamos al compañero Mario Oscar Garelli con esta grajea que, como le decía él, que tiene que ver con la llegada de San Martín a estas tierras para comenzar la gesta de la independencia, una grajea que hizo con un colega, un periodista, Carlos Solís. Bueno, ahora sí tenemos al Gaucho directamente. Hola, bienvenido, Gaucho. ¿Me escuchás? Hola. No, bueno, no lo tenemos, parece al Gaucho. Se cortó la comunicación. Hoy no nos salen las cosas bien. Así que mientras Camilo trata de conseguirle la conexión de nuevo con el Gaucho Garelli, seguimos con el programa, ¿no? Nosotros tenemos varias noticias hoy que tienen que ver con algunas buenas noticias acá en el partido de La Matanza, ¿no? Y nacionales. Bueno, ahí lo tenemos al Gaucho Garelli en línea, así que vamos a poder hablar con él entonces. Hola. Hola, Gaucho, ahora sí retomamos, se nos había cortado la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodías con la RAC. Muy bien, un saludo muy grande para vos
y para todos los oyentes. Bueno, comentanos sobre esto que escuchamos, ¿no? Sí, mira, los dos audios se vinculan. En el que pasaste el miércoles pasado estaba la llegada de San Martín a América, que el dato, digamos, para meditar, para comprender cómo fue nuestra historia, es que viene un grupo, no viene San Martín solo, viene un grupo de militares, muchísimos de nacionalidad española, que venían huyendo de España, porque en España no solo estaba la invasión napoleónica, sino que había sido derrotada la Revolución Democrática en 1808, y que habían nacido en América, creo que de todo el grupo eran San Martín y Alvear. El resto eran militares españoles que venían a sumarse a la guerra de la independencia, y efectivamente jugaron un gran papel en la guerra de la independencia. Y el otro dato interesante, que creo que está en la grabación anterior, es que llegan desde Londres, desde Londres, porque era la única manera de llegar al Río de la Plata en aquel momento histórico, con una carta de recomendación de Manuel Moreno, que era secretario, una especie de embajador en Londres, una representación diplomática, el hermano de Mariano Moreno, al triunvirato, donde, entre otras cosas, les viaja un grupo de militares españoles huyendo de España. Bueno, eso es un dato muy, muy importante, porque decidieron venir a América como parte de la lucha contra la opresión colonial y contra el oscurantismo, digamos. La que pasaste recién tiene mucha importancia, porque cuando llegaron acá, San Martín primero no quiere tomar, el triunvirato le acepta sus tareas, le da inmediatamente tareas militares, pero no quiere tomar la dirección de ningún regimiento de los que estaban constituidos, y construye uno nuevo, que son los granaderos a caballo, conocidos como granaderos de San Martín. Este regimiento lo forma desde la nada, con sus conocimientos militares, con su capacidad de disciplina, y se da cuenta, tanto él como en aquel entonces todavía estaba en la misma política con Alvear, se dan cuenta que el primer triunvirato, la hegemonía la tienen lo que yo llamo, muchos llaman españolistas, o sea, gente que quería arreglar con el virrey español de Montevideo. Claro, no estaban convencidos de desarrollar una guerra por la independencia. Claro, querían cambiar la forma de gobierno, porque España estaba invadida, entonces la cambiaban el virrey por un triunvirato, pero se consideraban súbditos de España, y consideraban que era necesario acordar con los enclaves españoles que existían. El más importante era el de Montevideo, que tenía un virrey español, y a la cabeza de ese triunvirato estaba Zarratea, que era la expresión más aguda de esa corriente, que decía, bueno, gobierno propio sí, pero por la situación que hay en España, pero en realidad esto es parte
o sea, gobierno propio pero independencia no. Organizan un movimiento, tanto San Martín como Alvear, como los sectores patriotas de Buenos Aires, destituyen al primer triunvirato e instauran el segundo triunvirato. El segundo triunvirato en políticamente analizado, reaparecen figuras del morenismo, Mariano Moreno lógicamente ya estaba muerto, pero en la corriente morenista reaparece muy debilitada, pero reaparece. El hermano de Moreno toma tareas administrativas, Monteagudo toma tareas administrativas en el segundo triunvirato, vuelven los que estaban condenados al destierro de la primera junta, y se crea un clima político favorable a la independencia, con lo cual ayudó muchísimo y fue decisivo los triunfos de Belgrano en la batalla de Salta y Tucumán, y eso crea el clima político que permite llamar a la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 tenía como objetivo la independencia y dictar una constitución. Bueno, no logró ninguno de esos dos objetivos, pero fue un paso importante, muy importante, en romper los vínculos con digamos, el virreinato e ir perfilando un nuevo tipo de Estado rumbo a la independencia que se decreta 2 o 3 años después. En general se ha difundido una imagen de que San Martín no se metía en la política interna. Es una imagen que no se corresponde con la realidad. En la derrota del primer triunvirato, en la derrota de las fuerzas españolistas, San Martín interviene activamente. Lo que no aceptó nunca es tener cargos, después lo vamos a ver en otra audición, hasta que llega a Perú, que acepta ser protector de la independencia del Perú, pero no acepta tener cargos. Después acepta, cuando necesita organizar el ejército de los Andes, ser nombrado gobernador intendente de Mendoza, pero mientras estuvo en Buenos Aires... Sí. Disculpa, eso de que vos lo decís, que San Martín, y se ha dicho, lo he leído también, de que no intervenía sobre las cuestiones internas, que estaba por encima de eso, que su objetivo principal y el fin era la independencia, y entendiendo la independencia en forma continental, no solo de esta región del Virreinato del Río de la Plata. Tiene que ver también con las luchas que hubo acá, las luchas, por ejemplo, contra el artiguismo desde el lado de la oligarquía porteña y del centralismo porteño, que en algún día podríamos hablar cuál era la posición, la actitud de San Martín frente a ese conflicto y frente al artiguismo. Exacto. Cuando hay cartas de San Martín que dicen que yo no intervengo en la política interna, entonces la historia oficial lo ha absolutizado eso. En realidad eran cartas que se referían porque el gobierno le exigía que vuelva desde Mendoza con su ejército para luchar contra López, contra Ramírez, que en aquel momento eran aliados de Artigas. Y San Martín se niega, y entre otras cosas dice, yo en la política interna no me meto. Pero una cosa es que no se meta en la política interna en ese momento histórico posterior, y otra cosa es la verdad que en la derrota del primer triunvirato españolista, el papel de San Martín y de Alvear, que todavía estaban juntos, fue decisivo. Las tropas
lograron la derrota del primer triunvirato. No, eso es así, pero te proponía este tema porque, bueno, hasta donde uno conoce, vos lo conocerás más, como que la visión de San Martín era exclusivamente del lado del independentismo y del lado del continentalismo, sin mirar hacia adentro de las sociedades que teníamos acá, y por eso me parece que no entendió el artiguismo, ¿no? Porque no lo veía con simpatía el artiguismo San Martín. Sí, lo veía, bueno, eso tendríamos que analizarlo en detalle. La incomprensión del fenómeno artiguista es muy fuerte en muchos cuadros que trabajaron por la independencia, porque en realidad, yo adelanto mi opinión, ¿no? Artigas y las masas originarias y criollas que protagonizaron la revolución en lo que es hoy el Uruguay, más una parte muy importante de la Argentina, Entre Ríos y Corrientes, tenían además otro enemigo. Serían enemigos los españoles, pero tenían como enemigo también la invasión portuguesa. La invasión portuguesa que estaba mientras acá se declaraba la independencia, estaba ocupada la banda oriental y una parte de la Argentina amenazada por los portugueses también. Claro, por lo tanto, la incomprensión de ese fenómeno llevaba acarreado la incomprensión del papel de las masas originarias y criollas en el proceso iniciado por la Revolución de Mayo. Efectivamente eso pasó, podríamos charlarlo en una audición entera, porque hace a reconstruir la historia, sí, ¿viste? Sin retasear ningún ápice lo que es el papel extraordinario de San Martín y lo que jugó en la lucha por la independencia, ¿no? Es decir, de la Argentina. Seguro. Pero hay que ver los hombres en su dimensión histórica, concreta, con sus luces y sombras, ¿no? Es decir, me parece interesante eso y yo te dejo una pregunta, no que me la responda ahora, pero ¿le asustaba la revolución a San Martín? Hablando de la revolución social, del trastocamiento del orden social. Ideológicamente tenía visiones de su época. En el exilio de San Martín en Francia se nota más claro. Cuando aparece las revoluciones de 1848, San Martín se muda de París a la costa, a Boulogne-sur-Mer, que era sobre el Mediterráneo, y hay un testimonio concreto. El yerno, Balcarce, le ofrece comprar una casa en Boulogne-sur-Mer y le dice no, alquilemos porque si sigue avanzando los anarquistas, le llamaba anarquistas a las rebeliones, nos volvemos para América. Claro. Bueno, eso va a ser tema de una charla en algún momento, que es interesante, entiendo todo, ¿no? Viste, sin menoscabar y destacar lo extraordinario y lo que siempre vamos a destacar, pero ver también todos los aspectos en el contexto histórico de cada hombre, cada dirigente, ¿no? Claro. Lo que expresaba. Aparte que el papel extraordinario que jugó San Martín como libertador no implica que ideológicamente tuviera sus ideas, que la revolución y el desorden le molestaba. Seguro. Eso era así. Bueno, en el curso de la lucha por la independencia se expresaban esas dos líneas, una línea absolutamente más independentista, nacionalista, de liberarse de la opresión del realismo español o de los ingleses, pero y otra que iba más a fondo, que también buscaba las transformaciones sociales y de clase, ¿no? Mirando internamente. Con dos temas claves: el papel de las masas originarias y criollas, que eso aparece muy claro en el proceso que desarrolla Artigas y también en el proceso del doctor Francia en Paraguay y en
en el proceso de Güemes y la guerra de las republiquetas. O sea, hubo una corriente que entendió que era necesario que las masas originarias y campesinas sean actores en la revolución. Y otra corriente que tuvo esa limitación, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, la incomprensión no es solo de Artigas, es de cómo se incorporan las masas campesinas y originarias a la revolución. Entonces había una etiqueta de, bueno, eso es anarquía, ¿viste? Y eso no nos lleva a ningún lado. Así es. Bueno, Gaucho, muy bueno, seguiremos la próxima semana, ya tenemos el fin de semana feriado, nos viene el 17 de octubre y seguiremos desarrollando esta parte de la historia que tiene que ver con San Martín, en el mes precisamente, el mes sanmartiniano, agosto. Sí, vos sabés que te lo dejo como adelanto. San Martín, siendo protector del Perú, desconoció la deuda que había dejado el Reino de España para financiar la guerra contra los independentistas. Y en el estatuto que dictó en octubre de 1821, ahora el 8 de octubre se cumplen 200 años, desconoció la guerra, la deuda que había dejado el Reino de España, porque era para financiar la guerra contra los independentistas. Ese desconocimiento de deuda tiene valor actual simbólico y lo quiero desarrollar por ahí el próximo programa o el siguiente. Está bien. Pero vale la pena que de eso también se puede aprender de San Martín y de la historia, sí. No solo de algunas cosas que señalan que aprender, sino también esto que tiene una vigencia actual muy grande, el tema de la deuda externa en la Argentina. Se cumplen ahora, el 8 de octubre, se cumplen 200 años del Estatuto Provisional del Perú, que en un artículo San Martín desconoce la deuda dejada por el Reino de España para financiar la guerra contra los independentistas. Mirá vos, y hace más o menos 200 años, Rivadavia iniciaba la deuda externa en la Argentina, ¿no? También, más o menos en la misma época, en un contexto histórico, otra canción la que se tocaba acá en Buenos Aires en el gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Buenas tardes, que siga bien. Mario Gaucho Garelic. ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!